a, vamos a subirlo después. Para este tema tan intenso, diría yo, que nos va a mover todas las emociones, tenemos como invitada a Pamela Jara Gómez. Ella trabaja como coach y terapeuta emocional, es especializada en alta sensibilidad y heridas de la infancia, acompañando a personas en procesos de sanación emocional, autoconocimiento, empoderamiento personal y reinvención. Tiene título de ingeniera en información y control de gestión, además de un máster en control de gestión, formación coaching ontológico, máster en bioneuroemoción con Enrique Corbera y actualmente está cursando la carrera de psicología en la Universidad Corbera de Cataluña. Durante 15 años trabajó en la administración pública en Chile, fue consultora de cooperativas y docente universitaria. En 2014, tras descubrir la bioneuroemoción, comienza a formarse en este campo y decide darle un giro radical a su vida y reinventarse. Se va de Chile junto con su hijo de 13 años y sus dos gatos. ¡Ah! Eso me encanta. Comienza ofreciendo charlas gratuitas en cafeterías de Barcelona, España, y así inicia su nueva vida como coach y terapeuta. Las 5 heridas emocionales de la infancia es el primer libro de esta autora publicado en formato de ebook y como audiolibro en su canal de YouTube. Luego tiene 2 libros más publicados: Autoestima, Culpas y Alta Sensibilidad, lo que nos hace extraordinarios. Para Pamela Jara Gómez, su misión en esta vida es ayudar a sanar almas, que las personas encuentren el camino para transformar su vida. Pamela, qué emoción, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Eh, bueno, ella, por lo que escuché por tu acento, y también lo que leí, eres chilena y Así es. estás radicando en España. Bueno, qué emoción, bienvenida. Hola, muchas gracias, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas y todos. Un Donde placer nos estén estar con vosotros. escuchando, claro. Sí, Bueno, sí. pues Pamela, cuéntanos, a ver, bueno, ya más o menos en la descripción que acabo de dar, la gente puede más o menos saber para dónde vamos, pero bueno, me gustaría mucho que nos cuentes de dónde vienen estas heridas, cómo comienza todo. Yo escuché tu audiolibro, me encantó y por eso te contacté y me hiciste el favor de estar, bueno, de estar este día con nosotros, de hacer esta cita, lo cual me pone muy contenta y bueno, me gustaría ahondar en esto o cuando menos que la gente que nos esté escuchando o que nos vaya a escuchar después a través del canal de YouTube en Espacio de Luz, eh, se pueda como dar cuenta de que de dónde vienen nuestro carácter, sobre todo nuestro contraataque cuando nos sentimos así atacados, ¿no? Y bueno, todo esto, ¿qué nos pueden contar? Bueno, primero que todo, agradecer la invitación. La verdad es que para mí también es un honor y un orgullo. Me encanta México, aunque todavía no lo he visitado, pero también me han invitado, participo en otro podcast cada semana en México, así que es muy bonito el acercamiento que estoy teniendo con vosotros. Así Gracias. que, a ver, yendo a esto de las heridas de la infancia, es un tema muy interesante porque la verdad es que hasta los años 70 nunca antes se habían preocupado ni nadie en el mundo de la psicología ni de la medicina se habían preocupado de los niños en términos de que en la infancia está la base de toda nuestra futuro emocional como adultos. Claro, Entonces, recién a partir de los años 70 80 aparece este tema del niño herido, de las heridas de infancia, y se empieza a indagar e investigar más y se dan cuenta
que nosotros en realidad todo lo que va a construir nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra forma de ser y de hacer en la vida está fundamentalmente construido en los primeros 7, 8 años de vida. O Sí, sea, todo lo que nosotros vivimos desde el vientre materno, porque todo esto comienza en el vientre, desde el claro, vientre hasta los 7, 8 años de edad, la mayor cantidad de nuestras experiencias vividas en esta etapa van a ser de alguna manera las bases, los cimientos de nuestra existencia para el resto de la vida. ¿Ya? Después hay una segunda etapa que va desde los 8 hasta los más o menos 14 años, cuando ya entramos en la adolescencia, y después todo lo que viene a partir de la adolescencia ya es consecuencia o efecto de nuestra infancia y de nuestras heridas. Hay muchas personas, yo me he encontrado que me dicen que no tienen heridas o que tuvieron una infancia muy feliz, pero eso es algo que es muy importante de aclarar porque no existe ni un ser humano que no tenga heridas de infancia, claro. ¿ya? Por una razón muy sencilla. Cuando yo no tengo mis heridas propias, tengo las heridas que han proyectado mis padres en mí o tengo las heridas que he heredado de mis ancestros, Claro. ¿ya? Con lo cual, por un lado o por otro, las traemos, ¿ya? Ujú, El claro. tema es, Sí, yo, asuntos que resolver. exacto, exactamente, porque también en años muy recientes se ha empezado a darle más como relevancia e importancia a todo lo que nosotros recibimos de nuestros ancestros. De Claro, hecho, ya por fin han empezado a aparecer algunos estudios que han logrado identificar que las emociones vividas por nuestros antepasados se transmiten a través del ADN. Entonces, esto totalmente. es algo que hoy en día ya se ha visto, se ha estudiado, pero para muchas personas todavía eso es como muy lejano o muy desconocido. Entonces, en esto es súper importante que nosotros tengamos claro que si yo no conozco mis heridas, si yo no he podido identificar qué es lo que a mí me ha marcado en mi infancia, en la adultez voy a ir teniendo comportamientos y conductas que me van a hacer daño a mí misma y a mi entorno, y cada vez que las quiera cambiar, no voy a poder cambiarlas porque no me sirve cambiar la superficie si lo de base o lo de fondo sigue siendo lo mismo. Claro, ¿Ya? es como el agüita, ¿no? Si te puedes tomar lo de arriba y está bien, pero cuando llegas hasta abajo y está todo sucio, pues Exacto, no, o sea, no exactamente, está tan bueno, claro. Y exacto. sobre todo esto que comentabas, que yo ahorita estoy tomando un diplomado de transgeneracional que me tiene la cabeza explotada. eh, y justamente hace aproximadamente un mes vimos lo de la importancia de tomar en cuenta esta parte de la gestación. O sea que desde ahí ya empiezan las heridas, porque en la mayoría de los casos, los embarazos no son planificados, no son planeados, en la Mm, mayoría. A menos de que sea alguien que se quiere embarazar y no puede, entonces sí lo planifica, pero si es alguien fértil, por lo general no está planeado. Entonces, este embarazo llega de sorpresa, quizá en un momento no esperado, quizá no es deseado, bueno, y por religión, creencias o moral, deciden tenerlo, pero con miedo, con quién sabe si tiene pareja o no, si lo tiene que afrontar sola, si, o sea, muchas situaciones que ya van generando estas heridas en el bebé, eh, en el vientre, ¿no? sí, fíjate que de hecho hay una de las heridas que es la herida de rechazo. Claro, Esa herida es justamente la herida que surge a partir del vientre. Es lo que explicabas tú de todo el impacto que tiene el embarazo en la vida de esa futura personita que van a ser, es lo que se llama el proyecto sentido. claro, El proyecto sentido comienza más o menos entre 6 y 9 meses antes de la gestación, antes de que se claro. unan óvulo con espermio, y dura Ajá, más o menos hasta los 2, 3 años de edad del bebé.
A partir de ahí, ¿por qué hasta esa edad? Porque durante todo este periodo, el bebé lo que hace es que comparte completamente el campo emocional de mamá. claro, Es como si fueran una unidad con mamá. Entonces, recién hacia los 2, 3 años de edad, cuando el bebé empieza, o sea, cuando los niños pequeños empieza a aparecer en su lenguaje el yo, mi, mío, ahí recién, que es lo que se llama el proceso de individuación, claro, ahí recién el niño empieza a darse cuenta que no es una unidad con mamá, sino que son dos entes no, separados. claro, ¿Ya? Entonces, hasta ese momento, todo lo que mamá siente, vive, sufre, todo lo que le pasa, lo manifiesta el bebé. Entonces, la herida de rechazo lo va a sentir ese feto cuando está en el vientre con el solo hecho de que, por ejemplo, cuando lo que dices tú, se enteran sorpresivamente que, oh, estoy embarazada y ahora qué voy a hacer porque no tengo esposo, por ejemplo. claro, Uy, rápidamente arreglemos esto, nos casamos a medianoche, o estas cosas así, medias que se han hecho por muchos años, claro, o nos casamos apuraditos y después, bueno, mira, tuve un 7 mesino, ¿ya? Un bebé que nació de 7 meses. Pero el problema es que si la madre se ha sentido que la pareja, el novio que la dejó embarazada, no se hace cargo, no está dispuesto a seguir con ella, o los padres la echan de casa, eso se graba como un tremendo rechazo en esa criatura. claro, Entonces, ese bebé el día de mañana va a traer una herida de rechazo del vientre, aunque después sea un hijo súper querido y amado o un nieto súper amado en la familia, pero la herida de rechazo se va a ver gestado en el vientre. Y esas heridas suelen ser las más profundas y las que más cuesta identificar en las personas. claro. Por eso que es súper bueno que uno pueda hacer siempre, aunque no tengas grandes dificultades en tu vida, el hacer una terapia para sanación de heridas siempre te va a aportar beneficios. Siempre, Claro, siempre, siempre. claro. Claro, y esto de que decías del proyecto Sentido, mucha gente no lo entiende porque pues, no estaba en mi vocabulario hace unos meses atrás, entonces ahora yo lo entiendo porque te digo que estoy tomando este diplomado, entonces sí te entendí, pero para las personas que no saben de qué se trata esto, el proyecto Sentido, ¿cómo empieza 6 meses antes de la gestación? Bueno, ya está, como decíamos esto, la planificación. En algunos casos, cuando es inconsciente, bueno, no en algunos casos, en todos los casos es de manera inconsciente, pero quiero decir que en algunos casos, por ejemplo, que yo he visto dentro de este diplomado, es que hay personas que, por ejemplo, una mamá que va a ser enjuiciada, que está, la detienen, está presa, entonces dice, bueno, no, o está en juicio y probablemente la vayan a encarcelar, entonces voy a embarazarme para que mi situación dentro de la cárcel sea más leve, que hay un caso en particular, ahorita no recuerdo el nombre, pero sí hay un caso en particular. Entonces, el bebé, el proyecto sentido de ese bebé va a ser cuidar a su mamá o hacerle más ligera la carga, ¿no? Eso es el proyecto sentido, para hacerlo como breve y que la gente entienda de qué estamos hablando. Obviamente hay situaciones en las que es más inconsciente aún, este puede ser que sea un poco más consciente, planeado, pero hay situaciones que puede ser de manera inconsciente. Bueno, me siento sola porque mi marido trabaja todo el día, necesito compañía, bueno, voy a quedar embarazada. Que probablemente lo hacemos de manera inconsciente porque no quiero estar sola. Entonces, el proyecto sentido de este bebé va a ser acompañar, Ujú, ¿no? Va a ser acompañar, ujú. siempre va a ser acompañar. Aquí Hasta que descubra eso, ¿no? Que exacto, después lo puede cambiar. hay muchos casos en los cuales esa madre rechaza al bebé, no lo Claro, quiere, e claro, incluso trata de abortarlo, y si no le resulta el aborto, ese bebé va a venir con la tremenda herida de sentirse rechazada por su madre, pero además después va a tener probablemente la herida de la falta de amor, de abandono emocional. O sea, aquí se empiezan a sumar una serie de otras heridas,
claro, porque esa madre, si por ejemplo rechaza ese embarazo porque a lo mejor justo ella acababa de conseguir un trabajo o estaba por empezar o se iba a una cambiar, carrera o, claro, en ajá, una carrera o lo que sea, y esta criatura viene a interrumpirle su plan, claro, entonces esa madre, aunque después quiera a su hijo, siempre va a quedar esa semilla de resentimiento porque por tu culpa no pude hacer tal. O yo que me claro, sacrifiqué, sacrifiqué mi vida por ti. ¿Ya? Son estas claro. frases que hemos escuchado infinita cantidad de veces. Claro, 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 sí, sí. Incluso en mi caso particular, que me embaracé a los 16 años, Ujú. obviamente no fue planeado, fue Claro. como una inmadurez, ¿no? Un acto inmaduro de no tomar esa precaución. Y sí decidí tenerlo, pero por supuesto que me sentí así, de que no, si yo quiero andar de parranda, ¿no? Quiero seguir, quiero seguir mi vida adolescente libre y, ¿no? Y ahora tengo esta responsabilidad. Entonces, por supuesto que mi hijo sí ha tenido esta herida también. Y es muy común, sobre todo ahora, afortunadamente, con tanta información que hay, ya se da un poco menos, pero todavía hay muchos casos en que las adolescentes eh, se embarazan, obviamente sin Así es. planearlo, ¿no? Así es. Entonces, claro, cuando nosotros no sabemos, por ejemplo, en el caso de estos hijos, que mamá los rechazó en el vientre y cuando van creciendo, siempre van teniendo esta como sensibilidad cuando alguien por ejemplo, los amiguitos no lo invitan a jugar o no lo invitan a un cumpleaños o no lo invitan a una fiesta, ese dolor, esa herida se abre y comienza a sangrar, como digo yo. Entonces, Claro, sangra por su herida del rechazo porque a lo mejor eso mismo, si esa misma situación a un niño que no tiene herida de rechazo, no lo invitan a un cumpleaños, pues bueno, ellos se lo pierden, ¿no? O sea, claro. no le afecta tanto y no le duele tanto. Entonces, por eso que es interesante el poder ir detectando nuestras heridas. Sí, sí, ¿no? Y no es fácil porque es hacernos conscientes y eso, ay, como cuesta. Exactamente. Pues Pamela, el tiempo vuela, así que vamos a empezar con bueno, dándonos esta introducción, Ujú. yo creo que vamos a ir adentrándonos al tema que son las 5 heridas. Pues nos pudieras explicar cuáles son estas 5 heridas. A ver, hay dos corrientes de 5 heridas, ¿ya? Yo hablo de la herida del abandono, del rechazo, del maltrato, de la humillación y de las carencias afectivas. Y hay otros cuantos terapeutas en el mundo, digamos, que trabajan con heridas, que hablan de estas heridas. Y están las otras que se llamaron las heridas del alma, que definió Liz Bourbeau, que es la autora digamos, que ha popularizado más esto de las heridas, que ella habla también de abandono, rechazo y humillación, pero en vez de maltrato y carencias afectivas, ella habla de herida de traición y de injusticia. La razón por la que yo no las especifico, la traición y la injusticia, es porque están contenidas en las otras, ¿ya? Entonces, yo voy a hablar de las 5 heridas con las que trabajo yo, digamos, ¿ya? Cuando yo hablo de la herida por ejemplo, vamos a comenzar con la de abandono, que es en general la herida más grande quizás, o la que más se identifica o se reconoce fácilmente, pero lo que muchas veces no se identifica es que la herida de abandono no necesariamente sucede cuando a mí me ha abandonado físicamente mamá o papá. Yo puedo tener abandono en casa, con mamá en casa todo el día, pero si mamá está, por ejemplo, todo el día limpiando, cocinando, planchando, ordenando, y cuando yo vengo de la escuela y necesito hacer mis deberes, no tengo a mamá sentada a mi lado, o cuando vengo llorando porque me ha pasado algo, mamá me dice, ya niña, ve por ahí que estoy ocupada, Claro, eso es abandono emocional, por claro, ejemplo. porque no le da como la importancia que Exacto. para esa persona ya tiene, No tiene el soporte emocional ¿no? ese niño, esa niña.
claro. Entonces, por eso que esta herida muchas veces las personas la asocian solamente al abandono físico, pero detrás hay muchos otros tipos de abandono, ¿ya? Incluso, por ejemplo, una de las observaciones que yo he estado haciendo estos últimos años, que lo he mencionado varias veces, que me tiene súper preocupada, es lo que yo le llamo el abandono que están haciendo los padres con los hijos con las redes sociales, ¿ya? O sea, tú vas a un restaurante, a una cafetería, a una heladería, y están los padres con los niños que supuestamente yo recuerdo de niña cuando uno iba con Sí, los los padres llevan. a la heladería era para pasárselo bien. Hoy día los niños y los padres están todos con una pantalla frente a sus ojos, nadie conversa, nadie interactúa, y eso cuando los niños, o sea, es algo, les ponen la pantalla. Hay casos en los que el niño no tiene una pantalla y está todo el rato mirando y empieza a hacer cosas y toca a la mamá, toca al papá, y mamá y papá pasan olímpicamente del niño o de la niña. Claro, claro, claro. Entonces, eso también es abandono. Y Sí, es quizás... incluso, o sea, se da en todos los aspectos eso Sí, malamente, ¿no? sí, sí, Pero sí. imagínate, o sea, imagínate si una pareja se siente abandonada cuando la otra persona está todo el tiempo en el Mirando el móvil. celular Sí, o el lo que celular. sea. Y, sí, espérame, ahorita, ¿no? Cuando le Imagínate contesta. lo que es para una criatura. ¿no? Exacto, Para una personita que se está formando, que está recibiendo toda esta información que lo va a determinar eh, para el resto de su vida. exacto, exactamente. Entonces, por ejemplo, esto, si yo de niña crecí, me ha pasado mucho escuchar en consulta que me dicen las personas, no, yo tenía mamá y papá, ellos estaban presentes y como que no había problemas, pero resulta que en sus relaciones de pareja terminan desarrollando, por ejemplo, un apego ansioso con las parejas, y esto tiene que ver también, está muy relacionado con la herida de abandono. ¿Ya? Claro, ¿Por qué? Porque resulta que papá se lo pasaba trabajando toda la semana, llegaba en la noche tarde cansado, yo lo alcanzaba a ver solamente cuando llegaba, comía y se iba a dormir, y no interactuaba con él. Y los fines de semana la interacción era más o menos escasa. Y mamá todo claro, el día haciendo cosas en casa, entonces yo voy creciendo sin contar con esas figuras que están presentes para mí. Entonces el día de claro, mañana tengo una pareja que me va a generar, por ejemplo, si mi pareja está con el celular o está trabajando mucho, voy a volver a revivir el mismo abandono que vivía cuando era pequeña. Y lo peor de todo es que esto lo vamos a atraer tal cual. O sea, si yo crecí con abandono en casa, cuando sea adulta voy a atraer parejas que también yo viva la experiencia del abandono. totalmente. Sí, porque es lo que tengo que trabajar. Lo que tengo que sanar, más bien, ¿no? Exactamente. Sí, no trabajar, sanar. Exactamente. Claro, y es importante hacernos conscientes de eso, sobre todo cuando tenemos reacciones que después decimos, ¿por qué dije esto? ¿O por qué reaccioné de esta manera? ¿Por qué me dolió? ¿Por qué me enojé? Porque el enojo, al final de cuentas, se traduce también en esta carencia, en esta herida, ¿no? Cuando me tocan, es como, literalmente como si tuviera una herida expuesta y alguien viene y me dice, ¿te duele? Y me toca, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Exacto. Voy a reaccionar de manera violenta porque me está doliendo, estás viendo que tengo una herida y me la estás tocando, ¿no? Me duele. Entonces, el enojo es eso, me están tocando la herida. Tal cual, Entonces, tal cual. cuando nos hacemos cargo, nos damos cuenta de esto, bueno, hay que poner manos a la obra y decir, bueno, a ver, ¿de dónde viene este enojo, no? Porque no es Sí. con la persona que me detonó. Claro, y a veces puede manifestarse no necesariamente con un enojo, puede ser con un gran sufrimiento, una tristeza profunda, una sensación de, por ejemplo, hay frases típicas de ciertas heridas. Entonces, las personas con herida de abandono suelen usar frases del tipo, si me deja me muero, no podría vivir sin ti o sin él o sin ella, O me mato. eres todo en mi vida, o me mato o lo mato o la mato, si me hace Sí, algo. sí, ¿Me entiendes? O sea,
Esta frase que Ajá, una vez se puede decir, ay, era una broma. No, no, es que mucho podrá sonar como broma, pero en el fondo es un poco como lo sienten estas personas. Y eso claro, si tú no lo haces consciente, te seguirás moviendo de esa forma, ¿ya? claro, Y vas a sufrir lo que no está escrito si es que esa persona te deja el día de mañana, ¿ya? Porque vas a volver a sentirte abandonada, claro. ¿ya? Y ahí tiene que ver un poco el apego también, me imagino. Sí, eh, absolutamente. pero también se da el caso de que hay personas que no son tan apegadas, pero sin embargo sí tienen la herida y es un poco más difícil a lo mejor darse cuenta de repente. Pero por eso hago hincapié en esto de poner atención a nuestra reacción ante las situaciones que se presentan. Exactamente, exactamente. Aquí Entonces, mi compañero que es el que nos está operando, de repente voltea y me mira así como, ¿están hablando de mí? aquí es muy interesante porque en esto de las heridas al final todos nos sentimos tocados en cual más, cual Claro, menos, pero es como, ups, no sabía que tenía esa herida. Sí. claro, claro, totalmente, sí, sí, sí. Pero bueno, Pamela, ya aunque no lo creas, ya pasó media hora del programa. Entonces vamos a ir a un pequeño corte musical y Perfecto, ahorita regresamos contigo y seguimos con las demás heridas. eso es. Gracias. Muy bien, gracias a ti. Nos volvemos a conectar. Dale, ¿Sí? dale. Bueno, nosotros no cortamos. A ver cómo Ya no estoy al sale. aire. No. Ya, Corto y volvemos a conectarnos, ¿vale? dale, dale. Con el mismo enlace entro, ¿cierto? Dale. Ah,